Peppa Pig está llena de pequeños errores escondidos en el fondo, y hoy vamos a echar un vistazo más de cerca a algunos de ellos. En el episodio Estrellas, notamos un error realmente extraño. Cuando la familia cerdita llega a la casa del abuelo cerdito, podemos ver que papá cerdito lleva puesta su ropa de invierno, pero justo cuando está subiendo al ático, podemos ver que ahora lleva su ropa normal. Podrías pensar que se quitó la ropa de invierno, pero no, porque un segundo después, vuelve a aparecer con ella. En el episodio Rebeca Coneja, vimos varios errores, como este cuadro donde se ven los ojos de Rebeca a través de las orejas de Ricardo. Las orejas de Ricardo se hicieron translúcidas. Además, cuando Peppa va a entrar, la puerta primero está abierta hacia el túnel, pero al entrar, está abierta hacia el cuarto. Cuando los niños juegan en la casa de Peppa, observa la casita de muñecas detrás. Le falta una pared en la parte de enfrente, pero solo un segundo después, sin que nadie la toque, aparece una lana. En el episodio El bote salvavidas, vemos al abuelo conejo sobre la escotilla, pero cuando Peppa y Danny saltan, la escotilla ya no está. Fíjate en el timón, porque al hacer un acercamiento en la escena, desaparece también. Esta palanca de cambios está frente al timón, pero al final del episodio se mueve detrás de él. En el episodio Kylie Canguro, notamos algunos errores mágicos. Mira a Rebeca aquí. Ella lleva botas, pero solo unos cuadros después aparece con sus zapatos normales. También vemos que Pedro usa zapatos. Cuando empieza a llover, los niños corren a la casa y vemos que Pedro y Rebeca usan botas. En el episodio, Máscara, Peppa y sus amigos están en su grupo de juegos, preparándose para hacer máscaras al principio del episodio. Cuando los niños llegan a sus respectivas mesas, notamos varios errores. En la primera mesa, se ven dos vasos juntos, uno con tijeras y otro con plumas de colores. Al alejarse la escena, el vaso con plumas aparece sobre los papeles de colores. Y eso no es todo. En la segunda mesa hay 3 bandejas, pero al alejar la escena solo se ven 2. En el episodio Tesoro Pirata, veamos el atuendo de Susie aquí. Ella lleva un vestido a rayas con un parche en el ojo, pero cuando los niños se están acercando sigilosamente a Pedro, Susie ahora lleva su vestido rosa normal. Sin embargo, momentos después, Susie de alguna manera vuelve a cambiarse a su atuendo de pirata a rayas. También, Susie sale con su bandana de pirata, aunque no la usa en el episodio. En el episodio de gimnasia, Madame Gacela lleva a los niños con el abuelo conejo, quien les explica la clase al llegar al gimnasio. Enfócate en Candy Gata y Emily Elefante. Candy Gata está más lejos y Emily más cerca, pero el error ocurre en la siguiente escena. Sus posiciones se intercambian en un instante. Solo cambiaron de lugar, y eso no es todo. Más tarde, el abuelo conejo cuenta una historia, y la cámara muestra a Danny Perro con Zoe Zebra detrás. Sin embargo, al alejarse, cambia la posición de Zoe Zebra. Ahora está detrás de Susie Oveja. En el episodio del parque infantil, Peppa y sus amigos están en el parque junto con sus padres, y durante la introducción, vemos una toma del suelo. Revisemos la posición de Mamá Gata. Ella está junto a la cerca, lejos de Candy Gata. Segundos después, la cámara enfoca a Candy Gata y Mamá Gata aparece a su lado. En el episodio Salto en paracaídas, cuando Peppa y George le cuentan a Mamá Cerdita sobre el paracaidismo, se ve un refrigerador en el fondo con varias calcomanías en la puerta. Observa bien las calcomanías A y B. El error es que al enfocar a Mamá Cerdita, la calcomanía B desaparece. Siguiendo en el episodio, Molly Topo participa en Delfín Burro. En esta escena, junto a Peppa hay una mesa con teléfono, pero al acercarse a ella, la mesa desaparece. Más adelante en el episodio, cuando el tren llega a su destino, podemos ver que no hay nadie dentro del tren excepto Delfina. Pero cuando la escena hace un acercamiento, el papá de Delfina aparece de la nada. Mira la vía del tren aquí. ¿Cómo va a regresar desde aquí? Ya mencionamos algunos errores del episodio Venta de Garaje y hoy hallamos otro. Cuando vemos el salón de clases de Peppa, podemos ver que la mesa de la señorita Coneja está junto a la ventana, mientras que la mesa de Mamá Gata y Madame Gacela está en el centro del salón. El error ocurre cuando la cámara se acerca a Mamá Gata y su posición cambia. Ahora ella está junto a la ventana donde la señorita Coneja estaba hace unos momentos, y también está cerca de la pared, mientras que antes estaba en el centro del salón. En el episodio, la casa de Madame Gacela, Peppa, George, Mamá y Papá Cerdito han ido a visitar a Madame Gacela. Al entrar, la familia nota que el árbol alto junto a la casa la empuja. Observa bien. La rama del árbol está vacía. Más tarde en el episodio, cuando el señor Toro sube al árbol, vemos un búho, un nido
y una colmena, aunque antes el árbol estaba vacío. En el episodio, El nuevo camino del señor Toro, el señor Toro y su hermano le informan a la doctora Hamster que su clínica para animales enfermos está justo en medio del camino. El trabajo es supervisado por el señor Conejo, quien sube la colina hacia la casa de la doctora Hamster. El problema es que hace poco había excavadoras justo donde el señor Conejo caminó tranquilo. Al inicio del episodio, vemos un error con el señor Rinoceronte y otro personaje en la excavadora. El problema surge cuando el señor Conejo y los hermanos Toro deciden hacer un túnel. Las excavadoras están vacías y los hermanos se suben, aunque antes tenían operadores. Los animadores deben decidir quién usará las excavadoras. Ahora, revisemos otro caso de desaparición en el episodio. Biblioteca Pepa y su familia van a la biblioteca para conseguir algunos libros nuevos. Y cuando la señorita Coneja lleva a Pepa y a George a la sección infantil, podemos notar una mesa y 4 sillas. Pero el problema es, luego, Mamá Cerdita lee un cuento a Pepa y sus amigos mientras la escena se aleja. Pero, ¿dónde están la mesa y las sillas? Desaparecieron. Y podrías pensar que las movieron. Pero no es posible porque segundos después, la mesa y las sillas reaparecen mágicamente. En el episodio Máscaras, los alumnos del grupo de juegos de Pepa hacen una máscara para sí mismos. En una escena se ven varios juguetes y objetos sobre el mostrador del salón de clases. Si observamos bien, hay 2 libros juntos, un vaso con lápices de colores, un juguete y 4 bloques de letras, 3 de ellos apilados. Después de que todos los niños terminaron sus máscaras, observa que el juguete y los bloques de letras intercambiaron lugares. Ahora el juguete está en el borde del mostrador y los bloques al otro lado. Estos juguetes parecen moverse solos. En el episodio Campamento Escolar, Pepa y sus amigos acampan con su maestra Madame Gacela. Al llegar al campamento, podemos notar que Pepa lleva una mochila morada, pero el error es que cuando empieza a armar el campamento con Susie, su mochila ahora es roja. En segundos, la mochila de Pepa cambió de color. Y no solo eso, cuando Pepa y Susie arman la tienda y la cámara se aleja, al acercarse se nota que no llevan mochilas. Más tarde en el episodio, mientras todos duermen, Susie sale de su tienda con una linterna y podemos ver que la linterna es de color rojo. Pero el error es que cuando Susie llega a la tienda de Madame Gacela, la linterna ahora es morada. ¿Qué pasa con estos objetos que cambian de color tan rápido? Este siguiente error es muy divertida. En el episodio, El parque, Pepa y George están en el parque con sus amigos. En una de las escenas, Papá Cerdito sube a la resbaladilla, pero se queda atascado al deslizarse. Pero ese no es el error aquí. Para liberar a Papá Cerdito, Pepa y sus amigos usan la resbaladilla. Observa el orden. Primero va Pepa, luego Susie, Dani Perro, Candy Gata, Rebeca y Pedro. Cuando liberan a Papá Cerdito de la resbaladilla, bajan uno por uno. El error es que al volver a la resbaladilla, Rebeca Coneja ya no está, y eso no es todo. Al cambiar la escena a Papá Cerdito, vemos a Rebeca Coneja saltar de la resbaladilla. El problema es que antes ella estaba detrás de Candy Gata, pero aquí saltó antes que él. ¿Cómo es posible? Así que, estos fueron algunos de los errores de animación en Peppa Pig. Y como siempre, nos vemos en el próximo video.